Buenas noches, les saluda Luis Alonso. Hoy es 11 de febrero y esto es El Pulso. Comenzamos. Bueno, pues el pasado domingo fueron las elecciones en Aragón. Elecciones que se han leído en clave nacional, porque, bueno, pues es lo que quiere Sánchez y el PP no se resiste a tratar de mezclarlo todo, convirtiendo un poco cada cita electoral pues en un circo, en un nuevo circo. El PP ganó, aunque perdiendo 2 escaños. En segundo lugar quedó el PSOE, con lo que se ha considerado un batacazo, aunque solo ha bajado 2 escaños, perdón, 5 escaños. El Chunta aragonesista sube a 6 y desaparece del Parlamento aragonés el Partido Aragonés. Y claro, la noticia está en el que falta que les cuente, ¿no? Pues el caso es que Vox ha pasado de 7 a 14 escaños. El PSOE responsabiliza al PP porque dice que le da alas y que engorda al monstruo. Por su parte, el PP dice que es lo que quieren los votantes y que es lo que hay. Claro, aquí la cuestión está en que Vox está creciendo, más bien como respuesta al cabreo. Ya han demostrado a día de hoy que no son un partido para gobernar. Son ideólogos, pero no gestores. Por eso terminaron saliendo de todos los gobiernos autonómicos. Ese es su campo de batalla, la ideología, el cabreo. Pero ahí es donde le están dando sopas con ondas a PP y PSOE. A ninguno de los dos le gusta. El PSOE no lo quiere cerca porque, bueno, pues son ultraderechas, son los malos y tienen cuerno y tridente y estas cosas. Pero les viene bien tener un enemigo que sea grande y que debilite al PP. La misma estrategia que les vino bien cuando Ciudadanos existió. Al PP tampoco le gusta a Vox. Preferiría entenderse con el PSOE. Eso es evidente. Pero no con Sánchez, con el PSOE. Pero ¿por qué entonces no se sientan y llegan a acuerdos? O mejor dicho, ¿por qué no publican las veces que hablan entre ellos? Pues porque saben que el electorado, muy polarizado hoy día, no les perdonaría ni a uno ni a otro esto. Porque durante décadas unos y otros han alimentado el ogro de que el que está enfrente es el malo. Después se entendían todos, bueno, pues encamados en habitaciones de hotel o en reuniones secretas. El problema está en que ahora hay otros actores en juego, que en su día fueron Podemos o Ciudadanos, pero que hoy son Vox y Sumar. Otros elementos de este juego que, si ellos muestran lo que el electorado entiende como debilidad, pues les hará perder votos en pos de estos rivales cercanos. Es difícil que pasen los votos de PP a PSOE o de PSOE a PP. Cuando uno sube y otro baja, suele deberse a la salida o entrada de la verdadera elección de millones de españoles. La opción más votada en este país, que siempre es la misma, la abstención. De ahí entran y salen millones de votantes todo el rato, porque mucha gente o vota al suyo, a ese al que ha votado desde siempre, porque le dijeron que eran el mejor, o no vota, sea PSOE o sea PP. Pero claro, algunos de esos abstencionistas pueden decidir votar opciones parecidas o incluso inexploradas antes de no votar. Y ese es el problema de los partidos grandes. Saben que tienen un nicho importante de mercado, pero que cuando el carnicero no les gusta, pueden caer en la charcutería. Saben que no van a irse a la pescadería. No sé si me explico. La cuestión aquí está en que mientras el votante siga viendo como debilidad o indecisión o incluso como una traición que su partido se siente con el de enfrente, pues los partidos preferirán que suba el de enfrente a que se lo lleve el de al lado. Y así nos va. Pues bueno, por otro lado, después de meses viendo caer a la izquierda, elección tras elección, cita electoral tras cita electoral, la izquierda ya se ha puesto manos a la obra. Como buenos izquierdistas, lo han hecho cada uno por su lado. Por un lado, Sumar, que está redefiniéndose. No sabemos si ahora en vez de sumar será multiplicar. Pero los partidos que le integran
se han sentado y van a presentar un nuevo frente común. Aunque, eso sí, Izquierda Unida ya ha dejado caer que esto no es el partido de Yolanda Díaz. Es más, ha dicho que no es cuestión de nombres, sino de hacer un fondo en el que si cae la cabeza visible, detrás haya proyecto. A buenas horas, mangas verdes. Es curioso que gente que lleve décadas en política ahora nos digan que lo que importa es el proyecto y el equipo detrás de las personas. Pues señores, igual deberían habérselo pensado antes de encumbrar a Yolanda de este modo, ¿no? O al menos haberse acordado de Julio Anguita cuando decía aquello de programa, programa y programa. Por otro lado tenemos a Gabriel Rufián, que ya no se sabe si es independentista o no. Ha mencionado que esto es cuestión de levantar un nuevo frente nacional, otro más. Porque ya saben que esto en la izquierda es cíclico. Unos caen, otros se levantan, y así líder a líder y partido a partido, todos caen en los mismos errores, pero el problema nunca es la ideología fantasiosa. Es el grupo, la persona, en fin, los que están en ese momento llevándolo a cabo. Total, que ahora es Rufián y dice que la gente le pide que dé el paso al frente y que él se debe a la gente. Ya no se sabe si es independentista catalán o de Algeciras. Así que están montando un nuevo chiringuito de izquierda común, unida, integrada, unificada, con identidad, con fuerza, que dé su lugar a todo, que traiga la paz al mundo y la solidaridad a los pueblos. Ah, no, eso no era. El caso es que uno más que luego, cuando se acaban este chiringuito, uno más, que cuando se acaban los cargos a repartir, pues se empieza a ver las costuras del muñeco. Y por otro lado, aquí en Andalucía, pues ha llovido mucho, por si no se había dado cuenta. Hoy ha vuelto a llover, ahora a última hora de la tarde, aunque, bueno, pues teníamos un poco de tregua a lo largo de todo el día. Algunos llevamos poniéndonos la misma ropa, pues no sé, mucho tiempo. Pero el tema de las lavadoras ha sido un drama. Desde luego, donde sí se las han visto duras de verdad, fuera de la broma, ha sido en los pueblos blancos de Cádiz y cerca de Jerez. Aún permanecen centenares de vecinos evacuados de sus casas porque las laderas donde se construyeron sus viviendas ya no admiten más agua. En Grazalema concretamente salía el agua del suelo, de las paredes, de los enchufes, como si tuvieran un manantial debajo de las losas o en las paredes de las casas. Juanma Moreno y Antonio Sanz pues se han coronado. 2 cisnes negros en pocos meses, a nada y menos de las elecciones autonómicas. Porque permítanme que sea un poco cínico, porque sí, lo importante han sido las víctimas. Aquí hemos hablado de ellas y sus familias, en este caso los vecinos y los daños, pero los políticos no dan puntada sin hilo. En Adamuz, Moreno se lució, estando al pie del cañón, pudiendo demostrar desde la gestión de emergencias cómo había que hacerlo, y en este tren de borrascas que hemos tenido lo ha vuelto a hacer. Decenas de entrevistas en televisión, vueltas y vueltas al anillo del insomnio y miles de fotos después ha vuelto a salir pues con galones de una emergencia. Aunque las elecciones no se ganan con emergencias. Pero de momento es cierto que ha sabido tapar las vergüenzas de la sanidad andaluza, que está en rompanfilas, y las críticas por el cribado. No sabemos cómo saldrán las elecciones, pero sin duda se le ha puesto el viento de cara. Desde luego, como diría mi madre, es que este tío está quebrado. Son las 10:09 de la noche, tomemos el pulso a la actualidad. Antes de meternos en la portada, como cada miércoles les cuento que tal día como hoy, 11 de febrero, pero de 1847, nace en Milán, Ohio, Estados Unidos, el inventor estadounidense Thomas Alva Edison, que establecerá un récord mundial al presentar 1093 registros de patentes. También tal día como hoy murió, pero en 1650, en Estocolmo, Suecia, René Descartes, filósofo, matemático y naturalista francés, padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. En el guiño histórico nos acordamos que hoy, 11 de febrero, pero de 1873, el rey de España, Amadeo I de Saboya, abdica al trono y se refugia en la embajada italiana, lo que abrirá el paso a la Primera República.
Y en 1929, Benito Mussolini, por Italia, y Pietro Gasparri, en representación del Vaticano, firman el Tratado Laterano, reconociendo la soberanía papal sobre la Ciudad del Vaticano en Roma. Hoy ha sido el día de Nuestra Señora de Lourdes y felicitamos también a los Lucios, Deseado, Desiderio, Calocero, Castrense, Lázaro, Secundino, Adolfo, Ecián, Saturnino, Dátivo, Félix, Ampleio, Jonás, Pedro, Cedmón, Gregorio, Pascual, Severiano, Eloísa y Teodora. Y por último recordamos que hoy ha sido el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Qué les cuento en el ámbito local? Pues les cuento que el cartel de Fiestas de la Primavera, que ya ha sido presentado, en el que Sevilla mira a su infancia en este 150 aniversario de Antonio Machado. El pintor Dani Franca recrea el patio de su abuela en Nervión, un niño que juega a ser nazareno con un cartucho de capirote y una capa improvisada, mientras una silla de Enea y claveles anuncian la feria. Por otro lado, les cuento que ha habido un frenazo al plan del gobierno municipal en cuanto a los aparcamientos rotatorios en el casco antiguo de Sevilla. La Junta de Andalucía considera que la modificación del PGU tiene una incidencia negativa sobre el conjunto histórico declarado bien de interés cultural. Por su parte, Antonio Sanz ha pedido a la Junta, a Cultura en este caso, a Patrimonio, que revise y le diga a los técnicos que miren bien las cosas. El Ayuntamiento de Sevilla también impulsa una nueva línea de subvenciones directas para todas las bandas de música con una dotación superior a los 90.000 euros. La medida llega tras las críticas del Consejo de Bandas por falta de diálogo y apoyo. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, anuncia además la concesión de manial de los locales municipales para dar estabilidad a las formaciones. La Bienal. Sevilla ya se prepara para la 24ª Bienal de Flamenco, que se celebrará del 9 de septiembre al 3 de octubre de este año. El festival internacional más importante del arte hondo reunirá en espacios emblemáticos a grandes figuras y nuevas promesas del cante. El metro, pues las obras del metro de la línea 3, del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla, avanzan en plazo y ya alcanzan el 63% de ejecución, según la consejera de Fomento Rocío Díaz. Los trabajos continúan entre Pinomontano y La Macarena, donde en marzo se incorporará una tercera pantalladora y en abril una hidrofresa para la futura estación junto al hospital. El tramo más complejo, con una inversión de 174 millones, estará listo para 2030. La Junta asegura que el hallazgo de los restos medievales no afectará al calendario previsto. En el ámbito regional les cuento, por ejemplo, de las borrascas que han dejado en Sevilla más de 342 hectómetros cúbicos de agua desde finales de enero. El equivalente a casi 3 años de consumo. Los 6 embalses que abastecen la capital han rozado el 100% de su capacidad y han tenido que desembalsar de forma continua. Melonares y el Jergal y Zufre están al máximo, mientras que el conjunto del sistema supera el 95%. En el ámbito nacional les cuento que el Partido Popular en Extremadura prefiere que el PSOE se abstenga para facilitar la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura antes que pactar con Vox, aunque consideran una opción improbable. Fuentes de Génova destacan que ante la negativa de Vox y PSOE a ceder solo queda explorar apoyos a cambio de cargos. Guardiola, que debe ser embestida el 3 de marzo, mantiene la negociación con Vox de manera complicada. En Aragón, el presidente Jorge Ascón confirma el inicio de las conversaciones con Vox tras las elecciones del pasado 8 de febrero, donde apuesta por negociaciones adultas, discretas y basadas en reuniones de trabajo, respetando los resultados de las urnas que dan la victoria al PP. Por otro lado, Puigdemont, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado al Tribunal Constitucional que conceda amparo a Carles Puigdemont frente a la negativa del Tribunal Supremo de aplicarle la ley de amnistía por malversación. Ambos organismos critican la interpretación del Supremo y sostienen que la norma debía perdonarle al no existir enriquecimiento personal. Y cerramos el ámbito nacional con la declaración del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que ha comparecido en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas. Tras anunciar inicialmente que se acogería a su derecho a no declarar, ha respondido preguntas y aseguró que demostrará su inocencia. Negó haber usado una tarjeta de Servinavar o haber beneficiado a familiares de la empresa. Además defendió su participación en negociaciones políticas, incluyendo con Bildu para la formación del gobierno de España. Y en el ámbito nacional hablamos de Ucrania, porque la oficina del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desmintió este miércoles los rumores sobre un posible anuncio de elecciones presidenciales y un referéndum sobre un acuerdo de paz con Rusia. Fuentes presidenciales señalaron que la seguridad sigue siendo una condición clave y que mientras no haya seguridad no habrá anuncios.
Según Interfax Ucrania, la celebración de comicios y referéndum requerirá acuerdos previos con Rusia y Estados Unidos, así como cambios legislativos. Y por su parte, cerramos el noticiero con Venezuela. La Fiscalía venezolana ha revocado la excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guainipa y ha solicitado su traslado a detención domiciliaria tras considerar que incumplió las condiciones impuestas cuando salió de prisión. Guainipa, liberado apenas horas después de pasar más de 8 meses detenido, fue interceptado por un grupo de hombres armados y llevado nuevamente bajo custodia, según denuncias de su familia y de la líder opositora María Corina Machado. Y ahora, como cada semana a esta hora, los deportes. Y saludamos ya a nuestro compañero Fran Gutiérrez, que nos cuenta toda la actualidad deportiva de la ciudad. Muy buenas, querido Luis Alonso de Miguel. Fin de semana marcado por los contrastes en los equipos sevillanos. Después de la fatídica eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey, el Real Betis Balompié logró conquistar el Wanda Metropolitano y vencer por 0-1 al Atlético de Madrid en el choque disputado en la capital el pasado domingo. Un portentoso trayazo de Antony desde fuera del área hizo imposible la estirada de Oblak y sentenció el encuentro en favor de los de Pellegrini. Primera derrota del Atlético en casa en lo que va de temporada, pues desde la primera jornada en la que empataron con el Elche no se dejaban puntos en casa. El técnico chileno cambió el esquema y la disposición, puso a Bacambó en punta, que volvió a fallar varias ocasiones mano a mano, y se cerró atrás, lo que permitió sellar la victoria. Fidalgo fue titular, registrando buenos minutos y una alta posesión de balón. Ahora, eliminados de Copa y sin jugar Europa hasta marzo, los verdiblancos se centran en la Liga. El próximo domingo visitarán al Mallorca a partir de las 9 de la noche y una victoria sería muy importante para consolidar las buenas sensaciones y, por ende, las posiciones europeas. Ahora mismo el Betis es quinto con 38 puntos, a 7 del Villarreal, que es cuarto con un partido menos y que, por cierto, venció en el partido que cerraba la jornada frente al Español por 4-1, lo cual se aprieta más la lucha europea. Hablamos ahora del Sevilla Fútbol Club. Una muy mala actuación en casa contra el Girona hizo que los de Nervión comenzasen perdiendo a los pocos minutos de juego. Todo el partido a contracorriente hasta que en el 92 Quique Salas logró empatar el choque para los sevillistas. En el último minuto se señaló un penalti a favor de los gerundenses y Stuani, que acababa de entrar en el terreno de juego solo para lanzar el penalti, erró la pena máxima. Gran actuación de Belchodimos que permitió al Sevilla sumar de 1. Ahora mismo ocupa el puesto 13 de la tabla con 25 puntos, a solo 2 del descenso que marca el Rayo Vallecano. El próximo choque será este sábado a partir de las 6:30 de la tarde ante el Deportivo Alavés, y los de Almeida pues esperan lograr la revancha ante los vitorianos frente a quienes cayeron eliminados de la Copa del Rey. Y acabamos con baloncesto, porque el Insola Caja 87 rema para morir en la orilla. Cayeron por 88-92 en casa frente al Cáceres. Y es que los hombres de Adrián Alonso consiguieron reducir la ventaja que ostentaban los extremeños, pero tras igualar la contienda, las fuerzas fallaron. A pesar de este nuevo tropiezo, el cuadro cajista se mantiene en el top 5 del grupo oeste de la segunda FEP. Y hay que decir también que este domingo Sevilla va a volver a vivir una nueva edición del Zurich Marathon, un amplio despliegue organizativo, una gran aceptación. Todo comenzará a las 8:30 de la mañana y recorrerá una distancia de 42,195 kilómetros. El desnivel mínimo es de apenas 5 metros. Pues hasta aquí toda la actualidad deportiva. El próximo lunes, más y mejor, como siempre, en El Pulso. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Fran, muchísimas gracias. Vamos directamente ahora ya con la firma de Carmen Fuentes. Ya tenemos al culpable del accidente de Adamuz, lo ha dicho Óscar Puente, que compareció hace unos días en el Congreso para vislumbrarnos sobre esta idea. ¿Es Franco? No. Esta vez no podía ser Franco. Aunque, oye, lo intentaron, ¿eh? Cuando desde Radio Televisión Española nos dijeron en el informativo del día siguiente de la tragedia que el mayor accidente ferroviario en España había sido en época de Franco. Pero claro, esto no les coló, porque claro, con los avances tecnológicos y que el ministro se había jactado de decirnos que el transporte ferroviario atravesaba el mejor momento de nuestra historia, ¿se acuerdan, no? Pues eso. ¿Quién será? En el gobierno se han puesto a trabajar todas las cabecitas pensantes buscadoras de excusas, que son unas expertas en esta materia, todo hay que decirlo, para sacar una, y que por supuesto no sean ellos. El cambio climático y la derecha. No sé cómo no nos lo hemos visto venir. O sea, que lo que no es culpa de Cielo es culpa de Rajoy. Porque decía el ministro que, claro,
que el gobierno anterior pues no había invertido lo suficiente y que claro, que las vías pues que no son una tetera que se arreglen en 2 días, que las vías llevan tiempo y esa falta de mantenimiento pues llevaba tiempo. Pero vamos a ver, ¿no hayamos quedado que esto no iba de problema de financiación y de mantenimiento? A ver en qué quedamos, porque no se puede plantar uno a decir que esto es culpa de Rajoy y de su gobierno que no invirtió. Vamos a ver, señor Oscar Puente, que llevan ustedes 8 años en el poder, ¿eh? Que 8 años dan para muchas vajillas completas. Fíjate si os ha dado tiempo de conseguir récord en recaudación fiscal, aumento de deuda, de fondos europeos, inflación de los precios, problemas con el acceso a la vivienda. Sinceramente, ya hay que tener cuajo de que un gobierno que lleva al mando 8 años se permita echar la culpa del gobierno anterior de Rajoy, del que ya hace prácticamente una década. Este caos es responsabilidad de este gobierno. Si este ministro hubiese dedicado más tiempo y esfuerzos a trabajar de lo que le ha dedicado a poner tuit, pues no tendríamos esta situación tan deplorable. Pero, ¿qué podemos esperar de un gobierno donde el presidente del gobierno sale después de una crisis diciendo que es que son las 5 y que no ha comido? Y de un ministro que tiene la desfachatez, la poca vergüenza y la falta de escrúpulos de pedir una semana después de un accidente ferroviario que ha dejado 46 víctimas, 46 familias destrozadas, que nos pongamos en su lugar, que lleva una semana durmiendo 3 horas al día. A ver si este gobierno se entera de una vez que nos la repanflinfla lo que duerman o dejan de dormir y a las horas a las que coman. Porque la mayoría de los españoles, los que tienen asfixiados a impuestos, comen todos los días a las 5 de la tarde en 15 minutos en un banco frente al trabajo. Y las víctimas supervivientes y las familias llevan durmiendo menos de 3 horas más de una semana y el tiempo que les queda. Llenos de impotencia de ver un gobierno que no solo no ha estado a la altura de las circunstancias para evitar la catástrofe, sino que se permite reírse en nuestra cara echando la culpa al tiempo. Y antes de pasar a la entrevista vamos con una noticia de última hora porque ha fallecido a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de Dawson Crece, la serie juvenil en la que también participaron Katie Holmes y Michelle Williams y que se convirtió pues en un fenómeno mundial a finales de los 90. Llevaba ya varios años luchando contra un cáncer y la familia ha comunicado a través de Instagram esta pérdida diciendo que nuestro amado James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora pedimos privacidad, en paz, mientras lloramos la pérdida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo. Así que James Van Der Beek, descanse en paz. Y ahora sí nos vamos con la entrevista. Esta entrevista que llevábamos pues como 2 semanas intentando hacerla, pero en su momento las cuestiones técnicas y la semana pasada el temporal nos impidió que pudiéramos celebrarla, pero hoy sí tenemos ya al teléfono al amigo Braulio Vázquez, que es el director del Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. Por fin. Por fin podemos hablar, correcto. Sí. Bueno, el Archivo Histórico Provincial de Sevilla es una institución clave para la conservación del patrimonio documental sevillano y andaluz y abarca varios siglos de historia. Braulio, creo que el archivo concretamente se fundó en 1932, ¿no? No, lo que se funda en el año 31, para ser exacto, es la figura del Archivo Histórico Provincial, Ajá. que no se funda en toda la provincia. En Sevilla tuvimos que esperar hasta el año 1987 para que se creara por Boletín Oficial del Estado, por una orden del Ministerio de Cultura, y no entró en funcionamiento hasta el año 91, es decir, que tardamos un poco en incorporarnos a la dinámica de los archivos históricos provinciales. ¿Y qué tipo de documentos se pueden encontrar hoy día en el archivo? Pues mira, la verdad es que el archivo es un archivo de archivos, es decir, de conjuntos documentales de muchas instituciones. Por darte un ámbito cronológico, mira, abarca desde 1441, incluso algún documento de algún año antes, hasta prácticamente nuestros días. Destacan, por ejemplo, nuestros protocolos notariales, es decir, la documentación, las escrituras matrices de los notarios, de los escribanos públicos, desde el siglo XV, que son más de 26.000 tomos. Hay pleitos de la Administración de Justicia desde 1528, fondos judiciales contemporáneos, fondos de las delegaciones de los ministerios en el siglo XX, de Agricultura, de Hacienda,
de deporte, de turismo, en fin, de todos los ramos de la administración, de la Junta de Andalucía también, cuando ya entró la autonomía. Y también tenemos archivos empresariales pues tan relevantes como los de la fábrica de tabaco, desde la época histórica hasta la compañía arrendataria o tabacalera, ¿no? O la compañía naviera Ibarra, Itasa. También tenemos colecciones particulares. En total podemos tener alrededor de unos 10 kilómetros lineales de documentación que, como puedes ver, abarcan multitud de temas y en fin, de intereses. Porque además entiendo que a lo largo de estos archivos, de estos documentos, se podrá conocer la historia de Sevilla, ¿no? Pues efectivamente, como te puedes imaginar, me voy a ir a los protocolos notariales porque es nuestro fondo más extenso y porque despierta el mayor interés entre tanto en el público general, Sí. que se acerca a nuestro archivo, a las exposiciones, a las conferencias que organizamos, como al público investigador, historiadores del arte, de las cofradías. Ten en cuenta que los protocolos notariales recogen los negocios entre particulares de todo tipo, es decir, lo que hacemos ahora, ¿no? Testamento, compras, ventas, contratos de trabajo, pero en aquella época, desde el siglo XV-XVI, cuando Sevilla además era la ciudad más importante de la corona de Castilla, pues imagínate la cantidad de documentación que generaba todo el dinero que circulaba por aquí. Entonces nos encontramos cartas de todo tipo, de subasta, de cartas de arra, de dote, de lo que llevaban las mujeres al casamiento, al ajuar. Imagínate lo que es para la vida cotidiana, pues los inventarios de los testamentos, qué leían aquellas personas, según la categoría social que tuvieran, pues se reflejan unos bienes u otros. Y después, pues, contratos de todo tipo. Te decía antes, los historiadores del arte que vienen mucho a nuestro archivo, nos visitan, y el mundo de la religiosidad popular, las cofradías, pues contratos para la confección de alguna obra de arte o de elaboración de alguna obra de arte, para contratos con Juan de Mesa, con Martínez Montañés, eh, exámenes de pintores como Velázquez. Quiero decir, todos esos personajes famosos que estamos acostumbrados a leer en los libros de historia, y tenemos pues siempre un rastro documental de aquellos que pasaron por Sevilla, que era una ciudad tan importante. Me estaba viniendo a la memoria, por ejemplo, el testamento de Hernán Cortés, que da la casualidad que muere en Castilla de la Cuesta, y tenemos el testamento del Marqués del Valle de Oaxaca, como firma el documento, o el testamento de Hernando de Magallanes. En fin, multitud de documentos que, bueno, solo con los nombres que te estoy dando te puedes hacer una idea del valor que tienen. Porque entiendo que otra de las cosas importantes que tratan de hacer ahora todos los archivos es la digitalización de los fondos, ¿no? Entiendo que en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla también estáis en este proceso, ¿no? Sí, sí, todos los archivos de España, los archivos andaluces, estamos en ello. Lo que pasa es que es un proceso que por una parte ha transformado profundamente nuestro trabajo, ¿no? Porque antes había que desplazarse físicamente al archivo, ahora hay muchos documentos, desgraciadamente no un porcentaje mayoritario, pero sí hay una importante cantidad de documentos que están digitalizados y disponibles en la plataforma de los archivos andaluces de Escriptiva, que es ArchivaWeb. Y a partir de ahí, pues a través de esas plataformas se pueden acercar los usuarios, ¿no? Lo que pasa es que es un proceso caro y lento, porque no simplemente es escanear, implica seleccionar los documentos, describir, por lo menos a grandes rasgos, cuál es el contenido, generar metadatos para que los buscadores pues arrojen resultados cuando las personas introducen tal o cual término, ¿no? Y entonces requiere una gran inversión y es un proceso técnico que es complejo, costoso, y nuestros recursos humanos y económicos son ajustados, ¿no? Entonces, para que te hagas una idea, pues en estos años precedentes pues hemos digitalizado en torno a los 50, 60 mil imágenes anuales, pero ten en cuenta que estamos hablando de un archivo que tiene millones y millones de páginas, es decir, que se va muy lento. Es verdad que ahora se está empezando a introducir la inteligencia artificial, el reconocimiento automático de caracteres, pero es un proceso todavía que es embrionario. Y confiamos en que en el futuro nos ayude, claro. Porque, ¿qué porcentaje yo sé que el archivo histórico es enorme, pero ¿qué porcentaje aproximado estaría ya digitalizado? No, bueno, te iba a decir, es incalculable, no es incalculable. Te puedo dar una cifra aproximada, ¿no? Pero que para que te haga una idea, oscila en todos los archivos, pues puede oscilar el 10, 15%. No te puedo dar una cifra exacta Claro. porque Sí, no, lo que te claro, digo, claro. porque
Los documentos individuales muchas veces, claro, no están inventariados grosso modo, no sabemos la cantidad exacta de documentos, sí sabemos las unidades de instalación, las cajas, los legajos, pero no sabemos los documentos que contienen el número. Imagínate, eso es tarea de siglos. Necesitamos más archiveros. Aprovecho para ver si alguien de la Consejería de Cultura y Deporte nos escucha y nos da más medios. A quien corresponda. Luego, por otro lado, entiendo que hay que combinar bien la conservación y la investigación y la divulgación, porque, claro, entiendo que habrá muchos documentos que son muy frágiles, pero todos los documentos hay que intentar que estén disponibles, ¿no? Para consultarse, ¿no? ¿Cómo se Claro, equilibra eso? claro, porque siempre me viene una imagen cuando sale un archivo en prensa, ¿no? En periódico y tal, siempre se habla de un archivo, pues legajos polvorientos, que los archiveros ahí los custodiamos como si estuviéramos eh, custodiando tesoros que es muy difícil llegar a ellos. Y es al revés, los archiveros somos los grandes facilitadores de información, pero claro, es lo que tú dices. Tenemos que buscar siempre un equilibrio delicado entre conservar y permitir la consulta. Ujú. Lo que te comentaba antes, el papel más antiguo que tenemos, el papel de trapo, se conserva paradójicamente mejor que el actual, porque el papel de los siglos XIX y XX, como tiene más presencia de elementos químicos, pues son papeles con celulosa de madera, con lignina, con cloro, pues hay tintas ácidas que perforan el soporte. Después las condiciones en las que han estado los papeles antes de llegar al archivo no han sido las idóneas, pues sitios donde humedad, bichos, en fin, amenazas de todo tipo, incendios a veces. Pues claro, todo eso cuando llega al archivo tenemos que habilitar unas condiciones en las que conservar pues implique con un control ambiental, restauración, también un trabajo artesanal y muy delicado y muy costoso. Hay que hacerla puntualmente, pero ahí tenemos que tener unos protocolos de manipulación y proyectos técnicos que permitan que pervivan los documentos lo más posible, pero siempre, siempre con el objetivo de ponerlos a disposición del usuario. Y dentro de nosotros siempre somos muy pro acceso, siempre que se puede, por supuesto, nuestro objetivo es que los documentos puedan consultarse hoy, pero también dentro de 50 y de 100 años. Además, el archivo no es solo un espacio para historiadores, también pueden acudir estudiantes o genealogistas o, en fin, o cualquier persona que quiera buscar una información familiar, ¿no? Pero Claro, ¿cuál es el perfil más habitual? sí, no, te comentaba que en la sala de investigación, cuenta con 16 puestos, pues abundan los historiadores, historiadores del arte, pero también hay profesores, periodistas, genealogistas, como tú has dicho, estudiantes haciendo sus trabajos, sus primeros contactos con la documentación, pero arquitectos, cuando estudian un tipo de documentación, lo que te he dicho antes de la diversidad de fondo, imagínate toda la cantidad de temas que puede acercarse uno a investigar. Pero no solo especialistas, es un servicio público abierto. Cada usuario llega con una necesidad distinta. Ujú. También hay ciudadanos que quieren acreditar derechos, que quieren pues, buscar antecedentes, por ejemplo, de represalias durante el régimen franquista, o pueden querer acreditar pues, algunos derechos laborales porque trabajaron en determinada empresa. Quiero decir que son documentos, los documentos no debemos solo verlos como fuente para la historia, sino también como garantía de derechos para el ciudadano actual, porque muchos documentos de los que tenemos no se remontan a 400 años atrás. Estamos hablando de que tenemos documentos de los 90 también. Claro, y de todo enorme cantidad de documentos, dime uno o dos que digas, este es especialmente valioso, aunque sea a título personal, ¿no? Este Sí, tema le tengo más cariño. no, todo eso es muy subjetivo. Ujú. Mira, antes te decía, hubo un documento que me impresionó, un par de documentos que me impresionaron especialmente hace un par de años que hicimos una exposición sobre Diego Velázquez. Y uno de ellos era el contrato que hacía su padre Ujú. cuando entregaba a Velázquez, que era un niño, para que fuera aprendiz de Pacheco, de Francisco Pacheco, el que fueron Ujú. luego su maestro y su suegro. Pero es que después teníamos el examen como maestro de Velázquez. Hace unos años también celebramos el centenario de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano con la No Ujú. Victoria. Y en el archivo, por ejemplo, hay dos documentos bueno, sobre todo uno que le tengo especial cariño porque cuando vuelve la nao Victoria, que vuelve el barco hecho polvo,
con un mástil roto, con las velas rotas también, en un estado lamentable, lo ponen a subasta y en ese documento en el que se subasta delante de un notario, y por eso lo tenemos nosotros, porque es un protocolo notarial, una escritura matriz de la subasta, pues se describe perfectamente el barco y te imaginas perfectamente las penurias que pudieron pasar aquellos hombres, ¿no? Pero ya te digo, es que dependiendo del gusto y el interés de cada uno, es que hay para todos los gustos. Hay documentos de todas las épocas, de los últimos 500 años, y de una diversidad de temas, ya te digo, desde la vida cotidiana. No sé si te comentaba una conversación que tuve contigo, una tipología documental que es la carta de perdón de cuernos, que siempre hace mucha gracia cuando la comentaba, en la que un marido, pues, digamos, perdonaba a la mujer y al amante y prometía no llevar a cabo represalias y, bueno, a veces recibía una compensación económica y en los escribanos, que eran unos cachondos, pues a veces escribían la figura de un macho cabrío o un cuerno grande en el margen y en uno de ellos pone, este es el cabrón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues entonces, quiero decir que se ven multitud de detalles que a uno les interesa un tema, a otro, pero en cualquier caso es una variedad de información que realmente conoce no solo a los grandes personajes, sino a los ciudadanos, a los sevillanos de todo pelaje y condición que había en la ciudad en estos 5 siglos. Y para finalizar, ¿qué mensaje le podríamos lanzar al ciudadano, ya no solo al especialista, para que se anime a descubrir el Archivo Histórico Provincial? ¿Cómo puede acceder? Pues mira, me podría poner muy solemne y decir que también lo tengo que decir, ¿no? Que los archivos son esenciales por lo que te he dicho antes, ¿no? Para conocer nuestra identidad, para conservar nuestra memoria colectiva, para garantizar nuestros derechos. Pero yo quiero ser más cercano y más directo, que invitaría a los ciudadanos a acercarse al barrio Santa Catalina, a la calle Almirante Apodaca, donde está nuestra sede. Muchos sevillanos no saben exactamente dónde está y siempre les digo, enfrente del Tremendo, que eso es una referencia que a todos los sevillanos les suena. Efectivamente, y allí tenemos actividades, no solo pretendemos ser un centro de estudio académico, ¿no? De investigación académica, sino ser un auténtico centro dinamizador de la cultura de la ciudad y del barrio de Santa Catalina, y organizamos conferencias. Por ejemplo, en marzo vamos a organizar un ciclo de conferencias sobre la conmemoración que vamos a hacer en esta ciudad de la boda de Carlos I, Carlos V, el emperador, con Isabel de Portugal, que se casaron en Sevilla. Pues vamos a hacer un ciclo de conferencias en marzo. Se hacen exposiciones periódicamente. Ahora acabamos de desmontar uno sobre la propia historia del edificio en colaboración con el Archivo Municipal, que son nuestros vecinos en el edificio. Y quiero decir, hacemos actividades múltiples para todo tipo de público y yo les invito a visitarnos, a acercarnos, que de verdad que merece la pena. Pues muchísimas gracias, Braulio. Por fin hemos podido hacer esta entrevista. Vamos a mantener el contacto porque estoy seguro que podemos sacar más información y que podemos, en fin, contarle más cosas a los sevillanos. Pero muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. A vuestra disposición cuando queráis y muchas gracias, que he estado muy a gusto. Muchas gracias, Braulio. Un saludo. Bueno, pues ahora les cuento que cuando una marca está bien hecha, se nota. Y cuando quiere destacar, confía en Impresiona. Impresión profesional, rotulación, cartelería, merchandising y soluciones personalizadas creadas a medida para dar forma a ideas que marcan la diferencia. Impresiona es creatividad aplicada, excelencia en cada detalle. Además, ahora han lanzado la campaña de Cuaresma de cara a Semana Santa con los increíbles nazarenitos en 3D, que son diseño personalizado suyo. Puedes obtenerlos en 2 colores y las miniaturas de trompetas o claves de sol para los músicos. Están en Plaza del Juncal número 7 en el 684-001-065. Impresiona, donde tus ideas se convierten en valor. Y hace 2 semanas, en el último programa que tuvimos, íbamos a cerrar precisamente con una sorpresita, con un pequeño detalle de carnaval. No pudo ser porque las circunstancias técnicas lo impidieron, pero hoy sí podemos disfrutar precisamente del yuyu y los que van a coger papas. Si salgo de papas, soy yuyu primero. Creo que como mucho segundo, tercero.
Otra de las sensaciones de este concurso, que acaba el próximo viernes con la gran final, se está celebrando ahora mismo la última sesión de semifinales, es la chirigota de Alex el Peluca, que el año pasado fueron los Calaítas y que ganaron. Este año son los Amish del Mono. Fuimos a por Piononos, la decepción, y el estribillo que llevan es insufrible. De cari cari, sencillito, que everybody se lo aprenda para cantar. Ah, no es que ya por ahí con el rollo que yo que mastinazo, cojones, engañar con la cara, que tiene, no va tú y tiene cuento que pedazo por caer, que pecha de tontería, y la nota, y la norina, Yo me cago en todas las cantas de todo que se la aprendido, por la gloria de mi madre que está largo el estribillo, y si no por no escuchar, pues te traigo un cacho más, a estudiar, Pues a estudiar, porque hay un montón de gente que se ha conseguido aprender ese trabalenguas de la primera parte y por eso Alex el Peluca le metió esa segunda estrofa. Pero lógicamente estamos en Sevilla y hay que acordarse de la chirigota del bizcocho, que este año son los shh y van de saeteros. Sevilla entera ha puesto ahora una inmobiliaria y se está quedando con Cádiz desde Puntales hasta Candelaria. Esos pisos te los vende con mucho arte y del dinero que ha cogido yo estoy esperando aún mi parte. La letra del Pastrana le ha ido de maravilla, ya tenía enemigo en Cádiz y ahora también lo tiene en Sevilla. Si en el saco mete a tantas personas, tú no necesitas una baliza, tú ponte el faro de Chipiona. Y así le respondía el bizcocho a ese paso doble del hombre de los Jalatas, de los Pastrana, que hablaba de eso, pues de una inmobiliaria de Sevilla que había comprado un montón de pisos en Cádiz y estaba echando a familias a la calle. Otra de las sensaciones del concurso son una chirigota en teoría, porque siempre los golpes de efecto en el carnaval son importantes. Estos son una chirigota en teoría porque van de Stephen Hawking sentados en su silla de rueda y todo. Hace poco tuve un sueño en el que me levantaba, vaya sueño más bonito. Así que me aproveché y ya que estaba de pie, me quise dar un paseíto. En recuerdos a sentir el contacto de mis pies sobre la arena mojada. Y cuando estaba gozando, me desperté que bajada. Los pies mojados era que el perro se me había dejado la cama. Vamos a cantar bonito que parecemos un Transformers. Instalando software del Javi Borges. Bueno, mejor del Transformers. Y Gavilán, no me quedé. Ay, si pudiera, tan cuantas cosas haría. Sin duda me pondría en pie para rebelarme contra el pueblo genocida que blanqueando su papel sigue humillando y destrozando a Palestina. Me pondría en pie y con el hacha en la mano te juro que yo haría caer al gobernante cabrón que por dinero jugó con la salud de una mujer. Perdona si me he indignado, pero me hierve la sangre ver que puedes levantarte y que tú sigas sentado. Y con este paso doble que nos hablaba precisamente nos terminaba hablando precisamente de los cribados. Lógicamente, como dijo el gran Carlos Mení, el Goku del carnaval que volvía este año después de aquellos dolores de cabeza del año pasado, Antonio Martínez Ares,
con los humanos, que van de señores mayores porque nos hablan de humanidad y lógicamente, como a toda persona mayor, pues de vez en cuando se le van las cositas y tiene este estribillo. El estribillo era Dios, como empezaba la letra. Era algo sobre un romance de un viejo loco por la caleta. Era una luna, bueno, un platillo, quiero acordarme, pero no puedo. Que no. Era solo una mentira, se extraña mía. Es imposible que haya en mi día que se me olvide llegar febrero. Lo que te quiero, cuánto te quiero. Y lógicamente otro de los grandes personajes del carnaval, el Molina, José Molina, que este año iba con la chirigota. Los que la tienen de mármol son unos señores que están metidos en los nichos de las tumbas. Están en un cementerio y ellos lógicamente son muertos. Nunca has pensado dónde estará dentro de 100 años. Dentro de 100 años estaremos todos bajo la tierra. Te arrepentirás de haber vivido con miedo, porque el miedo en la vida es la cárcel que te encierra. Desde este rincón oscuro, donde el tiempo ya no corre, te recuerdo que la vida se te escapa si te esconde. Baila lo que tengas dentro y te quiero sin temblar. Usa el traje que guardaste para ese día tan especial. Que no quede nada en la hucha, que vivimos pa' mañana. Que la vida es una rumba, tócala con todas tus ganas. Y todo lo que atesoras esperando un buen momento, disfrútalo porque ahora es el momento perfecto. Saca la copa bonita y descorcha de ese vino que merece más la pena compartirlo con los vivos. Porque dentro de este nicho solo cabe lo vivido, lo que hiciste con tu gente, lo que reíste conmigo. Entierra tu pena y tu miedo, muere por febrero y vente conmigo. Que aquí te sacamos del hoyo y si te enterramos es con papelillo. El cielo será muy bonito, pero más bonito el morir entre cosas. Que aquí somos todos amigos y si hay que llorar contigo, aquí está tu chirigota. Y lógicamente el otro grupo de los Molina, porque los señores de los señores de la familia Molina no caben todos en una chirigota. El otro grupo es Los Compay, que es el de Antoñito, el de Antonio Molina precisamente. Y van este año de Los Compay, son unos cubanos así sabrosones, pero que terminan de la manera más gaditana su popurrí. Carnaval de mi anhelo y mi locura provoca mi males. Dime locura, carnaval, lamento y mil pasiones, carnaval bendito de mis amores. En ese día que me vuelva a La Habana, me despidan gaditanas disparando en los balcones, cañones de papelillo, mientras que en un mostrador suenan cobras a nudillo. Cantando bajito, eso para acá es como un besito, vámonos compay. Y vuelve en febrero, que eso para acá es como un te quiero, vámonos compay. Cantando bajito, que eso para acá es como un besito, vámonos compay. Y vuelve en febrero, que eso para acá es como un te quiero. Desde luego los Molina son expertos en finales de popurrí, siempre terminándolo arriba y levantando el teatro. Nos queda una copla para despedirnos, pero antes les quiero animar precisamente a que este fin de semana se acerquen a Cádiz, todo aquel que pueda. Uno estará por allí, así que si se cruzan conmigo, pues bueno, pues espero que me saluden y que me inviten a una copa, porque es lo que corresponde
en este fin de semana en este primer fin de semana de carnaval. Y si, bueno, pues si les pillo un poquito difícil eso de acercarse a Cádiz, pues por lo menos, el viernes a partir de las 8 de la noche pueden ver en Onda Cádiz a través de su canal de YouTube la final del concurso. Es cierto que ahora acaban de cantar precisamente este grupo que hemos mencionado, de los que la tienen de mármol, del Molina, y está a punto de cantar Jesús Bienvenido. Se podrían mencionar otros muchos de este concurso de 2026, de este COAC 2026, pero por desgracia no tenemos tiempo para más y nos toca despedirnos. Recuerden siempre que aquello que decían de que la vida es un carnaval, disfruten de la vida, de la música y de lo bonito que es la vida. Sean felices, amen bonito, buenas noches. Suelta que ha llegado febrerillo y en mi cabeza resuenan paso doble y estribillo. Paso doble y estribillo. Por tu copla tu copla loca. ¿Cuál sería mi guitarra, el acorde de aquel bordón que apresó mi cuerpo? Con la copla y de qué comparsa, la que me encerrará aquí adentro. Que tanguilla como nada, el tesoro del viejo niño que pinta aquel y que me desala, que jarapo frente al espejo, que parece el rato de mi cara, que patillo fue que estallando por carnaval dentro de mi cabeza cual tempestad, y hace que se nublen mis pensamientos, que se nublen mis pensamientos, copla que me arrastro hasta ti, y la razón me hizo perder, copla que me hace revivir y que se clavan en mi piel. Es mi manicomio, mi forma de vida, mi lucha constante, mi amor delirante, mi causa perdida, mi cuello de ensayo, mi musa escondida, mi renglón roto, mi corazón caliente, mi guitarra herida, las puertas del cielo, al llegar febrero, y el resto del año, mi peor pesadilla. Déjame